y vamos a presentar. Bien, bueno. Bien, aquí estamos. Bueno, hoy vamos a ver lo que es esta lógica del diseño. Entonces, habíamos dejado pensemos, a partir del análisis de prospectiva, de alguna manera el ejercicio que tenían para hoy, digamos, las estrategias que debería desarrollar un programa respecto a ese problema y también en su faz proyectiva y prospectiva, deberían aprovechar las fortalezas de la organización o del sector, utilizando un poco el esquema, digamos, de FODA, apuntar a variables causales críticas, o sea, identificar aquellas causas con una capacidad de incidencia muy importante, aprovechar oportunidades contextuales y minimizar las amenazas, ¿no? Entonces, una estrategia, es decir, un diseño de un programa, de una política referida a un problema específico, debería tratar digamos, de presentar una serie de opciones que traten de dar cuenta, obviamente esto es bastante exigente, de dar cuenta de estas cuestiones, aprovechar las fortalezas de la organización, identificar aquellas causas críticas que pueden mover, digamos, el amperímetro referido a la evolución de ese problema, aprovechar oportunidades y minimizar, desde luego, amenazas. Si utilizamos el ejemplo que utilicé un par de veces sobre el problema de la baja rentabilidad de pequeñas unidades comerciales ambulantes, en pequeños vendedores ambulantes en la calle, con estas definiciones, bueno, eso están en qué significa rentabilidad, las pequeñas unidades, etcétera. Habíamos identificado un conjunto de causas: bajo acceso al financiamiento, alta competencia de grandes superficies, alta competencia de pequeños comercios, capital, pues, sobreexplotación de mano de obra, bla, bla, una gran cantidad de causas, ¿no? De todas esas causas, algunas tienen una capacidad de incidencia más grande que otras. Eso es parte también del análisis de causas. ¿Cuáles son las causas que tienen una mayor capacidad de incidencia y cuáles son las causas que están bajo mi capacidad digamos, de gestión, de manipulación, en el sentido de operación? Y por otro lado había eso como causas, y después una serie de factores de contexto, ¿no? Que tenían que ver con quién regula los espacios públicos, quién decide sobre el establecimiento de grandes superficies comerciales, cómo está la distribución del ingreso, la creación del empleo, el crecimiento de la economía, cómo evoluciona la preferencia de los consumidores y las modalidades de compra. No, efectivamente no tienen que ver directamente con el problema de la rentabilidad, tienen que ser con factores que incluso no controla quien tiene que decidir sobre esto. Cómo están evolucionando los sistemas de financiamiento, de microfinanzas, etcétera, etcétera. Haciendo un análisis FODA, habíamos identificado algunas amenazas importantes, como es digamos, el establecimiento de grandes superficies comerciales, el desempleo y la caída del ingreso como un gran factor que acecha en general la economía, pero también particularmente los pequeños comerciantes. Oportunidades también en la asociatividad, en la disponibilidad de algunos espacios especiales que determinados municipios pongan a disposición, el crecimiento económico que pueda darse en alguna circunstancia, etcétera. Y, por otro lado, fortalezas y debilidades de las organizaciones y de los actores que están alrededor del problema. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, recursos humanos especializados en rentabilidad, en áreas de gobierno, financiamiento en un área de gobierno,
creatividad y disposición de los pequeños comerciantes a poder, digamos, participar en actividades que mejoren su rentabilidad. Y por otro lado, algunas debilidades, ausencia de sistemas de información, escasos nexos sistemáticos con los comerciantes, cierta falta de integración y coordinación a nivel intragubernamental. Entonces, en este ejemplo ficticio, identificando estas distintas cuestiones, se nos ocurre que un programa de mejora de la rentabilidad de los, digamos, de los productores ambulantes y de los comerciantes ambulantes sería, por ejemplo, fomentar la asociatividad en términos de estandarización de calidad, estandarización de precios, de modos de venta, etcétera, el desarrollo de espacios reservados, la capacitación y el desarrollo de un sistema de microcrédito. Eso en términos de aprovechar oportunidades, aprovechar las fortalezas del sector, minimizar amenazas, etcétera, etcétera. De un trabajo del colega Jorge Sotelo, saco muy rápidamente un ejemplo que él toma de un problema en otro país, que es el problema estratégico que define es el balance hídrico desfavorable, ¿no? Que una comunidad tenga en un territorio determinado un balance hídrico desfavorable, que bueno, lo ha definido de una determinada manera y tiene que ver con la accesibilidad al agua para los distintos usos. Y después identifica 6, llama problemas, pero 6 son en realidad causas inmediatas o líneas de causas respecto a este balance hídrico. Básicamente hay 3 que tienen que ver con el consumo irracional, o sea, un consumo irracional de agua para fines industriales, para fines agropecuarios y para el uso humano, es decir, consumo irracional quiere decir que hay pérdida de agua en todo ese proceso. Degradación del recurso de agua, o sea, siempre por el lado de la oferta es una degradación de ese recurso por posibles contaminaciones. Una capacidad de almacenamiento limitada, es decir, se desaprovecha la oferta posible, y por otro lado de la demanda, el crecimiento poblacional que ejerce una fuerte, digamos, una fuerte tensión en términos del balance. Luego amplía, en cada uno de los casos hay a su vez causas, ¿no? Entre la degradación de causas sobre contaminación o sobre explotación de los distintos cursos subterráneos, en términos de irracionalidad, todo lo que tiene que ver con, bueno, la preponderancia del riego por inundación, que se utiliza mucho en nuestras culturas de riego, en lugar del riego por aspersión, o el riego por goteo, que es mucho más eficiente, aunque tiene también algunos efectos ambientales. En general el desperdicio en los sistemas de abastecimiento, la inexistencia de un plan maestro y de obras de infraestructura para captar mayor almacenamiento. Entonces, de alguna manera, en su ejercicio, no vamos a entrar en detalle, selecciona algunas causas prioritarias, que por distintas razones, por accesibilidad, por manipulabilidad, por capacidad operativa, etcétera, tienen que ver con estos distintos factores, y estos factores entonces conforman la intervención sobre esos distintos factores, que llama problema, porque en realidad efectivamente todas las causas son a su vez problemas, que tienen sus respectivas causas y todas forman parte de una malla de causa-efecto. La identificación de estos distintos factores, digamos, después se convierte en una política específica que lo que logre es un balance hídrico más favorable en términos particularmente de un mejor manejo de la oferta, ya que no tiene un manejo específico sobre el crecimiento poblacional. Ese es como un factor que está incidiendo, pero sobre el cual no tiene ni podría tener una intervención específica, digamos, por lo menos estrictamente en términos de la escala del problema del agua. Entonces, lo único que puede hacer es una mejor intervención sobre la captación del recurso y sobre la gestión y administración de ese recurso a través de mejores elementos vinculados a la eficiencia, a la eficacia, a la calidad, digamos, de la provisión del agua.
Entonces, estos elementos me llevan a un poco aportar algo sobre esta lógica del diseño que me gustaría plantearles un poco en este esquema. Nosotros vimos hasta el momento, sobre todo en la primera unidad, digamos, esto que está en esta primera columna, ¿no? Entonces tenemos un problema principal, y ustedes en sus distintos ejemplos utilizaron ejemplos efectivamente de problemas principales, con distintas causas o factores más directos, o causas o factores más alejados incluso de nuestro control, digamos, desde del control de la autoridad o de la agencia pública que está a cargo de la planificación o del diseño de un programa respecto de ese problema específico. Entonces, ese problema principal a su vez tiene efectos. Muchos de ustedes no solamente trabajaron sobre causas, sino que mostraron también efectos. Los efectos son, una vez producido el problema, qué efectos, o sea, qué influencia tienen sobre otros fenómenos de la vida social. En ese sentido, el problema de referencia es una causa de otros problemas. No solamente tiene causa, sino que es causa de otros problemas. Digamos, la lógica de diseño tiene que mantener esta relación entre estos distintos componentes de la estructura problemática. El problema, sus causas y sus efectos. En una estructura de intencionalidad, o sea, de programa, cuando yo digo voy a diseñar un programa, un proyecto, un programa tiene un objetivo central o un propósito. Y aquí hago una pequeña salvedad, y es que ustedes se van a encontrar en el lenguaje de la planificación y de la programación muchas veces algunas distintas usos de distintos términos con distintos significados, ¿no? Hay mucha polisemia alrededor de algunos de estos conceptos tan clásicos de la planificación, como puede ser finalidad, objetivo, propósito, producto, resultado, impacto, todas estas cuestiones que son del lenguaje de la programación pública, ¿no? Pero utilicemos este término de objetivo central y propósito. ¿Qué es el objetivo central o el propósito? Bueno, es la proyección de cambio que hago respecto del problema principal. El problema principal es cualquiera, el que veníamos recién, baja rentabilidad de los comerciantes ambulantes. El objetivo central, el propósito, va a ser mejorar, bueno, hay distintos verbos que se pueden utilizar, depende del sentido que se le quiera dar a la proyección que se está haciendo, pero pongamos como ejemplo, mejorar la rentabilidad de los pequeños productores en un 20%, pongamos. Entonces, el objetivo, es una verdad de perogrullo, pero lo voy a decir, necesariamente toma la variable del problema, porque el cambio que hay que producir es en el problema. Si el problema que me conmovió, que me movilizó, es el de la baja rentabilidad, lo que yo quiero como objetivo es una mejora en la rentabilidad. Es en el mismo concepto, con los mismos indicadores, simplemente que espero que haya un mejor registro en el tiempo que quiero desarrollar ese programa. Lo que yo logre al cabo de un tiempo, por eso está la columna de los logros, lo que yo logre al cabo de un tiempo se llama resultado. En esta acepción del término que estoy utilizando ahora. ¿El resultado qué es? El cambio efectivo en la situación problema a partir de la intervención del programa. Es el cambio en la situación problema. Entonces, todo este nivel central está vinculado al problema, define una proyección de cambio,
que tiene que ver con la intencionalidad de cambio a partir de los datos que haya. Y, digamos, al final del camino, pongamos 2 o 3 años, el resultado que es el cambio efectivamente logrado. Ojo, puede ser que el resultado sea más bien deficiente, que el resultado no sea. La palabra resultado no hay que tomarla como en su noción positiva, sino es el cambio efectivamente logrado. O sea, ¿cuánto cambió la rentabilidad después de la aplicación del programa? Bueno, este nivel tiene que mantener su calce, su consistencia. Ahora, como dijimos, un problema está causado por una serie de factores. Esos factores, el programa interviene fundamentalmente sobre un conjunto de factores, sobre causas. Un programa, una política, interviene sobre las causas de distinto nivel. Obviamente se seleccionan las causas que van a ser priorizadas para la intervención a partir de si la causa es más efectiva o tiene mayor influencia, o no sé si tiene más influencia, pero es la que yo puedo manipular. Entonces, a partir de esas causas, las que sean, desarrollo actividades. Por ejemplo, una de las causas del problema de la baja rentabilidad de estos pequeños productores era que, por decirlo hipotéticamente, tenían baja capacitación en técnicas de venta o en sistemas de comercialización, etc. ¿Qué voy a hacer entonces? Un conjunto de actividades que tienen que ver con la capacitación de los microemprendedores. ¿Y qué son los productos? Los productos son los bienes y servicios que el programa produce en el marco de sus actividades. Un programa, o un proyecto, lo que hace día a día es producir bienes y servicios. Eso es lo que hace el Estado día a día. Todos los días el Estado da clase, aplica vacunas, hace consultas, registra personas, hace controles de tránsito, transporta personas. Es decir, todos los días los estados, las agencias públicas producen bienes y servicios, que comúnmente en términos de lenguaje de la programación se llaman productos. Los productos son esos bienes y servicios, consultas, vacunas, o sea, vacunas aplicadas, desde luego, porque la vacuna sin aplicar es un insumo. Tu aplicación por parte de un enfermero, una médica, en un proceso, digamos, de salud, es un servicio. Ese sería el producto, la vacuna, digamos, aplicada en ese caso. ¿Qué espero? Que al cabo de un tiempo el resultado general sea una baja letalidad, por ejemplo, de una enfermedad X. El producto fue el servicio de vacunación. Pero también es la cantidad de personas capacitadas, la cantidad de controles, la cantidad de créditos, etcétera, etcétera. Para desarrollar esas actividades son necesarios insumos. Esto en términos de los lenguajes de la planificación. Insumos que pueden ser dinero, materiales, el trabajo de personas, tecnologías. Todos esos insumos en el marco de las actividades productivas dan como logro la producción de bienes y servicios, productos, que al cabo de un tiempo hay que ver si todos esos productos que fueron suministrados dan el resultado esperado. ¿Y el resultado qué es? Y bueno, es el cambio que se dio en la situación problema. Entonces, ahora voy a seguir insistiendo con esto, incluso con un ejemplo, pero lo que quiero decir es que en esto, lo que no hay que perder nunca es digamos, el centro, el foco y el calce que tiene que tener una estructura problemática frente a una estructura de proyección, de intencionalidad de un programa y, bueno, las categorías de los logros, que son distintas. Entonces, no es lo mismo el problema que las causas del problema, y no es lo mismo el objetivo que yo espero
el cambio que yo espero en la realidad de las acciones que tengo que llevar adelante periódicamente para que en algún momento, después de un tiempo, se produzca ese cambio en la realidad que es el resultado. Ya en un ratito voy a hacer un corte a ver si nos estamos entendiendo bien. Todos estos términos que utilicé, particularmente insumos, recursos, que son necesarios en el marco de las operaciones productivas para lograr productos, o sea, bienes y servicios, que son necesarios para lograr los resultados esperados, que son los cambios en la realidad, los cambios que estamos esperando en la realidad que nos llama la atención y que por eso hacemos políticas públicas, y esos resultados qué efectos tienen en otras variables más estratégicas o de más largo alcance. La relación entre la relación entre insumos, productos, resultados e impacto es lo que se llama en general el modelo productivo o la cadena de valor en el sector público. La relación entre productos e impacto es parte de lo que sería la planificación estratégica, porque en la planificación estratégica yo defino en términos generales los grandes lineamientos estratégicos, los cambios que se deben producir en fenómenos específicos sociales y las acciones que necesito desarrollar con los bienes y servicios esperados. Eso es en la planificación estratégica. Una vez que eso está aprobado, lo que necesito aprobar son los insumos y las operaciones necesarias para desarrollar en la cotidianeidad esos bienes y servicios, y eso es parte de lo que comúnmente se llama la planificación operativa, que tiene obviamente el presupuesto, el cronograma, los planes operativos anuales, etcétera, etcétera, pero que vinculan insumos y productos. Entonces, me parece que esto es importante tener muy clara esta distinción, digamos, en la acción pública de lo que es un insumo, lo que es un producto, lo que es un resultado, y esto sí que es un poco más difícil porque hay varias dudas respecto del uso del concepto impacto, pero lo que es posteriormente algo más amplio, un cambio más estratégico en otra dimensión que es el impacto. Cuando uno dice, generalmente los gobiernos nos cuentan mucho sobre sus productos, sobre sus productos. Entonces nos dicen que, no sé, aumentamos en 1 millón la cantidad de consultas específicas, no sé, de salud. O otorgamos 100.000 créditos, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver, o hicimos 50.000 controles en la ruta. Todos esos son productos. No me está hablando de ningún resultado. No me está diciendo, cayó la pobreza en 3 puntos. Esto sí es un resultado. Mejoró la siniestralidad vial en un 30%. Eso es un resultado. Para llegar a ese resultado tuve que hacer muchas cosas, por ejemplo, controles en la ruta, o capacitar conductores, o instalar señales, o mejorar la infraestructura vial. Tuve que hacer muchas cosas, productos, para los cuales necesité muchas cosas, dinero, personas, tecnologías, etc. ¿Para qué? Para que en algún momento se moviera lo que diríamos el amperímetro de ese problema y mejorara la siniestralidad vial, que es lo que a mí me había convocado, digamos, a mejorar. Generalmente los gobiernos nos cuentan un poco menos los resultados, en parte porque muchas veces no está claro de que el resultado sea tan positivo, y en parte porque tampoco generé información para ver si el resultado había cambiado o no. En cambio, todos los días muestro productos. Y todos los días muestro insumos. Y eso sí lo cuento. Yo digo que gasté 100.000 pesos, y bueno, eso es un insumo. No estoy diciendo que el resultado. Si alguien dice, llevamos la inversión educativa a 6 puntos del PBI, eso que parece un resultado, es un insumo. Ahora, lo que estoy diciendo es que el insumo no es importante. No, es muy importante. Simplemente lo que estoy clarificando es en qué nivel de la cadena de valor nos estamos situando
con los distintos enunciados. Información sobre los insumos tenemos, porque no hay ejecución presupuestaria. Entonces hay, por lo pronto, bastantes datos sobre insumo y sobre datos presupuestarios. Sobre otros insumos también hay, bueno, qué cantidad de gente hay. Si un gobierno nos anuncia que puso 1.500 policías más en la calle, en realidad nos está hablando de un insumo. Ni siquiera nos está hablando de un producto, no nos está diciendo ampliamos las operaciones de control en el territorio. Eso sí sería un producto. ¿El resultado cuál sería? Disminuyeron los indicadores de inseguridad, por ejemplo. Eso sería un registro de un resultado. Digo, básicamente, todo esto es muy importante porque tiene que ver con la cadena de valor en la gestión pública. Pero lo que voy a insistir siempre es que cada uno de estos elementos corresponde a una parte, a un componente en esa cadena de valor y no hay que confundir esos aspectos. Doy un ejemplo más y hago un pequeño corte para ver qué les parece. Bueno, el ejemplo es, como habíamos visto también en la segunda clase, en un marco explicativo de la desnutrición infantil, pongamos que el problema es, lo vamos a decir rápido, no vamos a decir ni de qué edad, en qué lugar, desnutrición infantil. Este es el problema. Si yo quiero, pongamos que he identificado dos causas críticas. Esto es un ejemplo, nada más. Dos causas críticas al problema de la desnutrición al que me estoy enfrentando en esta localidad. Uno, la falta de ingesta alimentaria de los principales afectados, y la otra causa es la falta de formación nutricional de los padres, porque aún con limitaciones de ingresos podrían mejorar, digamos, el suministro de alimentos en tiempo, forma, calidad, etcétera, etcétera. Pongamos que estos son las dos causas que tengo como referencia en este ejemplo práctico. Y he identificado a través de largos registros intertemporales que la desnutrición infantil afecta mucho el rendimiento educativo de cada uno de esos niños. Entonces, ¿cuál sería el cambio que quiero para este problema? Bueno, este es el objetivo general del programa. El objetivo general del programa sería disminuir la desnutrición infantil. Y establezco una meta. ¿Qué es una meta? Es una cuantificación del cambio esperado en un tiempo determinado. En todo programa hay que cuantificar y hay que establecer una meta, que no me vendan a vender la paila, a decir, vamos a disminuir la desnutrición infantil. No, ¿cuánto la va a disminuir? A partir también de los datos que tiene ahora de cuán grave es la situación actualmente. ¿Cuánto la va a disminuir? ¿En un 20%? ¿Y en qué periodo? La meta es eso, es una cuantificación en un tiempo determinado. Al cabo de ese tiempo me voy a fijar si logré el objetivo y ese va a ser el resultado, mejor, peor, que es efectivamente cuánto reduje la desnutrición infantil en el periodo esperado. Si yo había identificado esas dos causas, quiere decir que el programa, en su día a día, cuando se levanta a la mañana la coordinadora, el coordinador, dice, bueno, vamos a trabajar, lo que tengo que es suministrar alimentos con alguna modalidad a los chicos, y tengo que establecer una meta. Por ejemplo, 1000 calorías diarias de alimento durante, obviamente, el tiempo que dure el programa. Y por otro lado, tengo que hacer una actividad relacionada con la falta de formación nutricional de los padres. Entonces, capacitar a padres, madres, etcétera, etcétera, con una meta específica. Cada actividad, obviamente, tiene productos. Bueno, ¿cuántas raciones tengo que brindar por día en total? ¿Cuántos padres, madres tienen que ser capacitados en todo el proceso? Para desarrollar estas actividades necesito insumos, necesito personas que capaciten, recursos para pagar esas personas, como para pagar los insumos alimentarios,
tecnologías, logística, materiales, espacios físicos. ¿Sí? Necesito una cantidad de insumos. Esos insumos, el programa los transforma en un proceso productivo, como si fuera una fábrica, ¿no? Que produce, ¿qué produce? Produce bienes y servicios. Es una fábrica que produce bienes y servicios, y lo que hace es organiza estos distintos insumos, personas que son organizadas y organizan dinero, materiales, tecnologías, logística, movilidades, espacios físicos, etcétera, para poder desarrollar estas actividades y producir esos bienes y servicios. Si mi modelo es adecuado, es decir, si estas dos causas son efectivamente dos causas del problema, y yo opero sobre esas dos causas, se supone que yo debería tener un resultado al cabo de un tiempo. Entonces, al cabo de un tiempo de haber brindado alimentación y de haber capacitado a los padres, debería haber coronado, o por lo menos debería haber algún esfuerzo logrado en términos de disminución de la desnutrición infantil. Si no logré ningún resultado, se puede deber a tres razones. Que estas dos causas no eran las causas críticas, no eran las principales. Entonces, claro, trabajé sobre esto, pero esto no movió mucho el amperímetro. La segunda razón por la cual no llegué a un resultado es que sí, estas son las dos causas, pero tuvo un problema en la maquinaria, en el funcionamiento del aparato productivo del Estado. Las personas no capacitaron bien, los alimentos no llegaron en tiempo y forma, porque hubo problemas, no sé, de compra, de financiamiento en el momento oportuno, de proveedores que no brindaron lo que prometían haber brindado, de problemas logísticos, de problemas de imprevisión, etcétera, etcétera. Entonces, puedo haber tenido una mala gestión, una mala operación productiva. Y la tercera razón, que no está acá, pero que muchas veces aparece en los marcos lógicos o en las explicaciones, es algún factor externo. Algo que no tenga que ver con la gestión del programa, como puede ser, no sé, un problema político muy importante que interrumpió las comunicaciones entre distintos actores, no sé, una devaluación súbita que aumentó los precios relativos de ciertos insumos y yo no pude tener la cantidad de insumos necesarios, un problema climático que hizo que se perdiera la actividad que yo hice. Entonces, son factores que no son mi responsabilidad. Mi responsabilidad en la gestión de un programa es tener una buena teoría, o sea, identificar bien las causas que operan sobre un problema, una buena operación y una buena operación. Ahora, un factor externo no lo puedo controlar. Bueno, dejo ahora un ratito, porque bueno, quizás hacerlo de un saque era un poquito mucho. Y detengo la grabación un momento